Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a trabajar con el tema de modelos lineales generalizados. Y a partir de lo que hemos estudiado previamente con los modelos lineales generales, vamos a ver esta variante en el cual vamos a seguir asociando variables numéricas, ¿verdad? Digamos, por decirlo así, la variable y que es de categoría numérica, con posibles predictores que también tienen, digamos, son variables de tipo numérico, las variables independientes tipo numérico. Recuerden que podemos asociarlos, inclusive siendo nominales ordinales, si asignamos un número, por ejemplo, 0 o 1, o alguna numeración en escala, ¿verdad? De ahí es donde van a entrar este tipo de modelos lineales generalizados. De la semana de las clases anteriores, podemos recordar que habíamos hecho referencia a que los modelos eh, que estamos trabajando los asociamos, ¿verdad? Si tienen una distribución específica, particularmente una distribución normal, teníamos algunos tipos de modelos que llamamos los modelos lineales generales o inclusive regresión lineal múltiple, ¿verdad? Que ahí esto fue lo que hemos en la sesión anterior hemos trabajado. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que son los modelos lineales generalizados, en los cuales esa variable dependiente no tiene necesariamente una distribución normal, y lo que vamos a ver es que usamos funciones complementarias para modelar y asociar dichos parámetros. Ejemplos clásicos, y bueno, está digamos la versión no paramétrica como la regresión múltiple, pero vamos a ver específico que existen otros tipos de modelos como la regresión logística, o los modelos de supervivencia. Vamos a hacer énfasis en particular en la regresión logística. Entonces, estos modelos los vamos a llamar generalizados, y en donde los modelos estos, ¿verdad? O el tipo de datos que vamos a analizar, la distribución de la variable dependiente, no necesariamente tiene una distribución normal. Por ejemplo, podría tener una distribución binomial de Poisson, una distribución gamma, y todos estos tipos de distribuciones van a pertenecer a un tipo de modelos, ¿verdad? Que matemáticamente se pueden en conjunto representar con una ecuación que se llama una familia exponencial de distribuciones. Tiene que ver con justamente la función exponencial. Pero bueno, esto no es un curso completamente teórico para ver todos estos, cuándo es que aplica o no aplica, pero en general eso es lo que vamos a estar viendo. Y entonces podemos ver aquí, cuando teníamos un modelo lineal general, que fue lo de la sesión anterior, lo que decíamos es que el predictor podíamos verlo que respondía a una distribución normal para los diferentes predictores. Pero en este caso, el modelo lineal generalizado, aquí ejemplificado con una distribución de Poisson, podemos ver entonces que tiene un patrón completamente diferente. Ese patrón diferente, ¿verdad? Al no ser una distribución normal, pues nos habilita para que podamos seguir con este otro tipo de modelos. Es todavía más amplio. Y esto es lo que les mencionaba, la familia exponencial de distribuciones. Como ven, entonces todas estas distribuciones al fin y al cabo se pueden expresar matemáticamente con esta ecuación o esta forma que incluye una exponencial y para ciertos parámetros. Entonces, siendo, ¿verdad? Bastante parsimoniosos, pues lo que diríamos es que otras distribuciones que no sean normales, las distribuciones que normalmente vemos en los datos en biociencias, van a estar incluidos acá. Por supuesto, no es la única opción desde el punto de vista de análisis de datos. Y estos modelos, lo que vamos a tener es una representación muy parecida a como lo hicimos con la regresión lineal múltiple, ¿verdad? En el cual tenemos un intercepto y luego un coeficiente para cada uno de los posibles predictores. Esta parte se ve muy parecido, pero vamos a asociarle además una función que se llama una función de link o de enlace, en el cual es una transformación que le vamos a hacer a los datos dependientes y cuya transformación es la que está linealmente asociada
con esta expresión, ¿verdad? Esto es lo que llamamos una combinación lineal. Entonces, esta configuración, ¿verdad? Que tenemos ahí se parece en cierta manera a los modelos que trabajamos la vez pasada, pero aquí teníamos directamente, por decirlo así, el Y, ¿verdad? Y aquí, en este caso, tenemos que hacerle una transformación. Y digamos, es una generalización, ¿verdad? Entonces, con esto lo que estamos viendo es que, y vamos a ver que el modelo lineal o la regresión lineal múltiple que vimos en la sesión anterior es un caso particular de estos modelos lineales generalizados. Entonces, vean aquí, esta es por ejemplo, el modelo lineal múltiple que está representado en esa forma, lo de la sesión anterior, ¿verdad? Entonces teníamos el Y representado como una combinación lineal de cada uno de los predictores junto con su respectivo coeficiente. En el caso del modelo lineal generalizado va a tener una forma muy similar, pero esta variable Y es transformada con una función llamada de enlace o link. Entonces, si nosotros vemos, tenemos aquí una componente que llamamos la componente sistemática o de la combinación lineal. Tenemos la componente aleatoria donde está la variable dependiente y la función de link o de enlace que aquí está representado como G. Entonces, con esta información, nosotros podríamos decir que cuando esa función de enlace es exactamente Y, eso es la función identidad, y entonces significa que tendríamos el modelo lineal múltiple. Esto que estamos viendo aquí es otra representación de eso mismo, ¿verdad? Entonces tenemos la distribución de la variable respuesta o la componente aleatoria. Tenemos el componente de enlace, que entonces sería una función que asocia justamente esta variable aleatoria con los componentes sistemáticos, que es donde vamos a tener los predictores o variables explicativas. Y de esta manera entonces conformamos el modelo lineal generalizado. Y una representación más matemática de esto, ¿verdad? Pero básicamente la misma forma es que entonces estamos transformando la variable y de hecho esa transformación va a ser dependiente de los valores de esos predictores, ¿verdad? Que al final se van a sumar. Esto es lo que llamamos una combinación lineal. Nuevamente, no de Y. Y no es directamente linealmente asociado a esos predictores, sino la transformación de Y, ¿verdad? Transformación que es explicada por esta función f. Ya luego lo vamos a ver, ¿verdad? Y les mencionaba ahí que Y está condicionado a los predictores. Entonces, ¿cuáles son ejemplos? Si la función de enlace es digamos, por ejemplo, aquí mu es igual a mu, la función de enlace y aplicado a mu es igual a ella misma, ¿verdad? La función identidad es cuando tenemos el modelo lineal general o tradicional, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Pero tenemos otros casos, por ejemplo, tenemos la regresión logística, una regresión de Poisson o una función gamma, ¿verdad? Que dependiendo de la función que se utilice, entonces así va a ser la relación. Vamos a hacer ejemplos de estos dos primeros casos que normalmente son los que vemos con más frecuencia en diferentes aplicaciones. Y dentro de los supuestos, ¿verdad? Y eso ya lo he dicho varias veces, pero muy importante. El modelo lineal generalizado no asume una relación lineal entre la variable dependiente y las variables independientes, sino que asume esa relación lineal con la variable y transformada en términos usando esa función de enlace o link, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí vamos a ver, ¿verdad? Y bueno, hay otros criterios que tienen que ver, por ejemplo, que los errores tienen que ser independientes, pero no necesariamente distribuidos normalmente. Y podemos utilizar una estimación de máxima verosimilitud para estimar los parámetros, ¿verdad? Eso ya como la parte interna de los criterios. Y lo otro importante es que la homogeneidad de la varianza no necesariamente tiene que ser satisfecho, ¿verdad? Es un supuesto que puede, en cierta manera, pues, justamente que justificaría por qué utilizamos estos modelos, a diferencia de utilizar un modelo lineal general, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, entre otras condiciones, ¿verdad? La independencia de los datos y demás, ¿verdad? Pero bueno, la variable Y, por supuesto, no está distribuido normalmente, como lo estábamos diciendo previamente. Y aquí de vuelta, ¿verdad? Entonces, les mencionaba que la forma
de hacer la estimación de parámetros y eventualmente hacer el contraste, ¿verdad? Para obtener, digamos, un criterio de comparación y ver la significancia estadística, no utilizamos métodos de mínimos cuadrados, a diferencia, digamos, de lo que sería un modelo lineal tradicional o modelo lineal general, ¿verdad? Como lo vemos aquí, mínimos cuadrados, que usábamos una prueba F de Fisher, ¿verdad? Recuerdan que era un ANOVA, lo que teníamos finalmente. Aquí está también el ANOVA como tal. Y en este caso lo que hacemos son métodos de máxima verosimilitud con una distribución chi cuadrado. Entonces, esta prueba de chi cuadrado lo que nos va a evaluar justamente en particular es para casos modelos lineales generalizados, incluyendo, por ejemplo, el modelo logístico. Entonces, ya lo vamos a ver. En ese sentido, como estamos utilizando una prueba diferente, hay una versión equivalente a la suma residual generalizada de cuadrados, pero en este caso para modelos lineales generalizados, ¿verdad? Que es un poco similar a la suma residual de cuadrados del modelo lineal. Y este concepto es lo que llamamos la devianza. Entonces, esto lo que hacemos es, bueno, justamente con métodos especiales para modelos lineales generalizados, es calcular los parámetros y finalmente tenemos funciones de probabilidad que son optimizadas y se obtiene este parámetro, ¿verdad? La devianza. En algunos de los métodos es reportado. Lo que quiero decir con esto es que a veces podemos utilizar la devianza, ¿verdad? Que es un parámetro que se utiliza finalmente para comparar modelos. Esa comparación, ¿verdad? De modelos, vamos a tener varios tipos de este parámetro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver en general todo lo que sería la representación de un modelo que es analizado y lo que se hace es una comparación entre un ajuste malo y un ajuste perfecto, ¿verdad? Entonces tenemos ahí los cálculos de estos parámetros que al fin y al cabo nos permiten hacer una predicción y ver cuál es el efecto cuando estamos agregando predictores y cuantificar el porcentaje de devianza que se explica, ¿verdad? Por esta incorporación. Como lo vemos acá, entonces, en esta comparación, en los modelos lineales generales o la regresión lineal múltiple que hicimos en la sesión previa, entonces estimamos los parámetros utilizando una estimación por mínimos cuadrados y el R cuadrado nos funciona para ver la bondad de ajuste. Y la comparación, en nuestro caso, lo veíamos justamente con la interpretación del R cuadrado o inclusive viendo los valores P cuando ya teníamos la prueba F, ¿verdad? El ANOVA interno para ver si estaba por debajo del punto de corte y por supuesto habiendo cumplido los respectivos requisitos. Pero en los modelos lineales generalizados, entonces estimamos los parámetros y calculamos para realizar el contraste utilizando máxima verosimilitud en el cual se calcula la devianza y eventualmente ya les voy a explicar también lo que es el criterio de información de Akaike. Y el criterio, el supuesto es que tiene que ser una distribución que se explica como una familia exponencial, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba antes. Y en el caso, por ejemplo, de la distribución de Poisson, ¿verdad? Que ya uno pues la estudia como de forma particular cuando está haciendo comparaciones en específico, pero podemos ver que nosotros podemos transformar justamente con un logaritmo la variable dependiente y ahí tener una relación lineal. Entonces, cuando hacemos los modelos, ¿verdad? Tendríamos funciones de este tipo. Es una distribución de Poisson, ¿verdad? Lo que se hace es trabajar en muchos casos con variables categóricas de tipo ordinal, pero que finalmente son representados este, numéricamente, ¿verdad? Para hacer este tipo de evaluaciones. Esto nada más se los presento como ejemplo. Otro de los análisis que se pueden hacer a partir de modelos lineales generalizados, aunque existen paquetes específicos para esto, son los análisis de sobrevivencia, cuando se comparan, por ejemplo, grupos y se está evaluando a lo largo del tiempo cómo es la sobrevivencia, ¿verdad? Ya sea por enfermedad, del uso de un tratamiento, por ejemplo, aquí se está comparando el uso de un tratamiento y no tratamiento, y ver en el tiempo justamente cómo si podemos ver alguna tendencia justamente ya como grupo y sobre el tiempo.
¿verdad? Entonces ahí se utilizan varias funciones de link y se evalúa no solamente esa sobrevivencia, ¿verdad? Como, o se modela la sobrevivencia, sino que se incluye un análisis del riesgo. Y bueno, les mencionaba que existen paquetes especializados de estos análisis. Y podemos ver aquí como diferentes funciones justamente en tipo de modelo. Y, diferentes funciones, ¿verdad? En el cual entonces se puede modelar el riesgo o la sobrevivencia. No es objetivo de este curso pues entrar en todos esos detalles, pero nada más la idea es que puedan ver que los modelos de sobrevivencia lo que tienen por detrás son justamente modelos lineales generalizados. Uno de los modelos también que son bastante clásicos al hacer análisis, en muchos casos análisis de estudios clínicos, son estas representaciones que finalmente se hacen con curvas Kaplan-Meier. Que estas curvas, ¿verdad? Pues lo que hacen es representar este concepto que veníamos diciendo antes de cómo con el pasar del tiempo se pueden comparar dos grupos en términos de el riesgo o en particular la sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, comparando quimioterapias. En este era un ejemplo con quimioterapia, con o sin un extra de metformina, ¿verdad? Como en la etapa de inducción. Ese era un ejemplo, ¿verdad? Una imagen, pues, de pacientes con leucemia aguda linfoblástica y entonces lo que se está evaluando es el impacto clínico en la supervivencia. Y pasando ya a lo que sería eh, la función, los casos cuando tenemos una distribución binomial, lo que vamos a tener es una función que se llama, como lo vemos aquí, es una función de link que representa o está expresado que la transformación que va a recibir la variable dependiente y se va a representar como y sobre 1 menos y. Y a esta expresión, ¿verdad? Se le calcula el log, como lo vemos aquí representado. Esta transformación de la variable y, ¿verdad? Esta transformación de la variable y es relacionada linealmente con los predictores. Vean que no es y, es la transformación utilizando este logaritmo y esta fracción. Esta fracción lo que va a representar, luego vamos a ver que vamos a utilizarlos en casos representados de la variable y 0 y 1, va a representar los éxitos sobre los fracasos, ¿verdad? Si lo hiciéramos desde un punto de vista justamente de aciertos. Entonces ahí lo vamos a ver. ¿Qué tipo de cosas hace? Por ejemplo, ¿qué tipo de datos podríamos analizar aquí? Y, por ejemplo, fallece, no fallece, crece, no crece, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esto es justamente una relación que va a tener una representación. Si nosotros graficamos esto directamente, ¿verdad? O más bien antes de eso, si nosotros despejamos y implícitamente esta es la representación implícita. Si despejamos la Y, que sería la representación explícita, lo que quiero decir, de esta función, entonces vamos a ver que la función tiene esta forma. Si nosotros la graficáramos, veríamos que tiene una distribución de este tipo, que es sigmoidal, ¿verdad? Esto es una curva sigmoidal. Entonces, eso es lo que llamamos una función logística o una distribución logística. Pero vean que esto para nada tiene forma de línea, ¿verdad? ¿Qué es lo que se asocia linealmente? Cuando transformamos la variable aplicándole el logaritmo y tenemos esta fracción, ¿verdad? De p sobre 1 menos p en este caso. Eso es lo que es lineal, el logaritmo de esa razón de éxitos sobre fracasos. Ya lo vamos a ver en la próxima ecuación. Aquí está. Entonces, aquí introducimos un concepto que es el odds ratio y, o el odds ratio o la razón odd, ¿verdad? Como le llamen. Y, en el cual nosotros podemos ver que tenemos una función link y que, bueno, decíamos que es esta forma, pero que va a definir justamente la probabilidad de que un evento sea 1 o de que sea 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Como estamos ante un evento de esta relación, ¿verdad? De éxitos sobre fracasos, entonces vamos a modelar la ecuación, ¿verdad? Esta es la transformación que recibe. Entonces vamos a calcular. Vean que en esta razón
nosotros como tal, ¿verdad? No está el logaritmo, lo que luego se calcula es el logaritmo de ese OT. Entonces, al evaluar esta relación entre el éxito y fracaso y calcularle ese logaritmo, eso es lo que tiene la relación lineal. Esto es muy importante porque vea que estamos aplicando un logaritmo. Entonces, cuando estimamos los parámetros, eventualmente tenemos que devolvernos a la representación sin logaritmo. Y la forma de eliminar el logaritmo, por decirlo así, es con la función inversa del logaritmo, que es la exponencial. Entonces, luego vamos a ver esto en la transformación. Muy importante aquí diferenciar que este OT, ¿verdad? Esta razón OT no es la probabilidad directamente, sino es más bien la tasa de éxitos sobre fracasos, ¿verdad? Si nosotros lo vemos aquí representado, recuerden que, por ejemplo, si vemos una probabilidad, normalmente haríamos es la probabilidad de éxito sobre el total de intentos, ¿verdad? Eso, entonces ahí tendríamos la probabilidad, pero cuando estamos hablando de la razón OT, lo que estamos diciendo es justamente el P sobre Q, que de hecho es una razón que se obtiene al poner los éxitos sobre fracasos, que cada uno tendría, digamos, la división por el total, pero esos totales se cancelan, entonces directamente nos quedaría P sobre Q, ¿verdad? Éxitos sobre fracasos, como lo vemos aquí representado, digamos, con estos círculos. Entonces, esos OT, ¿verdad? Que estamos viendo por ahí, los estamos viendo, y estamos diferenciándolo el concepto de la probabilidad como tal. Y cuando nosotros hacemos el uso de calculamos este orden en una regresión logística, lo que vamos a ver es, vean aquí la representación, es que nosotros vamos a obtener la representación en un formato este, exponencial. Propiamente, como tenemos una ecuación, ¿verdad? Que voy a devolverme, una ecuación que modela una función explícita que modela al y, ¿verdad? Que al ser despejado de esta ecuación con logaritmos mantiene esta forma. Entonces, si nosotros valoramos los casos donde cuando se tienen éxitos y cuando se tienen este, fracasos, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos a calcular al fin y al cabo que esto es como el exponencial del coeficiente B1, que significaría el coeficiente del primer predictor y de forma similar para otros predictores. Aquí, digamos, esta parte de éxito sobre fracasos, y una forma de hacerlo es justamente aumentando el valor del X en uno, como lo ven acá. Entonces, esto es una representación en el sentido, digamos, que estaríamos mostrando el caso cuando es 0 más uno, ¿verdad? Entonces, cuando está, digamos, el fracaso y sumándole uno tendríamos el éxito. Entonces, una forma muy simple de hacerlo, en el cual nosotros podemos ver que no importa cuál sea el valor de X en esa relación, cuando el X es 0 o cuando el X es uno puede calcular directamente esto independientemente del X. Eso es una forma de verlo, pero bueno, de forma práctica lo que ocupamos es calcular el exponencial de ese coeficiente. Y esto del valor de X, ¿verdad? Lo que representa al fin y al cabo es un parámetro, una variable que justamente va a estar moviéndose entre 0 y 1, que no sabemos cuál es, pero entonces podemos ver la relación o hacer la asociación relativa, ¿verdad? Justamente con una diferencia de 1. Y finalmente, ¿verdad? Entonces, esto que has mencionado, aquí tenemos la expresión, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de los coeficientes, se utiliza la exponencial porque es justamente la inversa de la función logaritmo que se utilizó para hacer la transformación del modelo. Y entonces, este coeficiente, que es el valor que finalmente se va a optimizar, o el parámetro que se va a implementar con el modelo lineal generalizado, lo vamos a interpretar. Si este valor, si el coeficiente es cero, ¿verdad? Si este coeficiente es cero, entonces E a la cero es uno. Entonces, cuando es uno, significa que el predictor, ¿verdad? Recuerden que estamos asociándolo con una variable independiente, que el predictor no tiene ningún valor, ¿verdad? Entonces, significa que no hay asociación entre las variables, entre el predictor y la variable y transformada. Y
Cuando sea mayor a uno, e inclusive entre más mayor a uno, significa que este coeficiente es muy grande. Entonces, bueno, por supuesto hay que asociarle también la prueba estadística. Entonces significa que hay una asociación, cuando es mayor a uno, ese es el caso, una asociación positiva, es decir, conforme incrementa el X y todos los demás parámetros están constantes, entonces la función Y transformada, ¿verdad? De la variable dependiente transformada también aumenta. Bueno, si este valor fuese negativo, entre más sea un valor más grande, pero negativo, entonces esto va a tender a dar cero, ¿verdad? Entonces, cuando esto es menor a uno y acercándose a cero, significa que hay una asociación negativa entre las variables. Conforme aumenta el X, entonces el Y va a disminuir, el Y transformado. Y lo que mencionábamos, ¿verdad? Que entre cuanto más se aleje del uno, entonces más fuerte es esa relación. Y bueno, por supuesto, ocupamos también darle interpretación con el valor P. Y una representación adicional, ¿verdad? De cómo calcular esto es mediante un porcentaje, que lo que podemos evaluar es el cambio, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer cuando calculamos este radio OT, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, o esta razón OT, lo que vamos a hacer es restarle 1 y multiplicamos por 100. Esa transformación lo que nos va a decir es el porcentaje de cambio, ¿verdad? Por decirlo así, le estamos quitando el efecto digamos, de no haber cambio, en este caso que sea uno. Ahí luego lo vamos a ver en los análisis. Entonces, por ejemplo, si el valor OT en un estudio por fumar es de 0.85, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos ver que de fumar con respecto a no fumar, ¿verdad? Ahí me faltó decir eso, de fumar respecto a no fumar, porque dijimos que el éxito sobre fracaso, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos representando el fumar versus no fumar. Entonces, la razón entre ellos dos es 0.85, significa que, entonces, si le restamos 1 y multiplicamos por 100, significa entonces que tenemos una reducción de un 15%. Esto es una variable que se esté modelando, ¿verdad? Digamos que si fuese muerte, entonces podríamos tener un valor de repente positivo. En este caso podría ser o sea, hay varias opciones referentes a cuál sería la interpretación. Obviamente no estoy dando ningún contexto, pero y vamos a ver ahora justo a continuación un par de casos en donde vamos a asociar. De momento no estoy dando como un contexto y ejemplos porque eso lo vamos a hacer en el tutorial, pero lo que me estoy enfocando es en la interpretación de los diferentes resultados. Vean, por ejemplo, aquí en dice, es un modelo para tener o no un arma. Y por supuesto, esto es un tema, ¿verdad? De particular interés y de implicaciones sociales importantes, y que no nos da chance o no es tema de discusión acá, pero es un hecho de que las personas en otros países, incluido Estados Unidos, este, tienen armas, ¿verdad? Y es legal tenerlas. Entonces, lo que se está haciendo aquí un estudio, entonces los datos de un estudio en el cual se quiere ver cuáles son los criterios que se asocian a portar o no portar un arma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el sexo, ¿verdad? El sexo, entonces, cuando se hace la estimación de parámetros, se obtiene que el valor del coeficiente es menos 0.780, como lo vemos acá. Si vemos la significancia, que sería el valor P, vemos que es significativo. Eso significa que el sexo es un factor, utilizando un modelo lineal generalizado, que sí influye en el tener o no tener un arma. Y de hecho, entonces, si calculamos el exponencial de este valor B, podemos ver que este valor es, bueno, como es negativo, entonces este exponencial nos va a dar menor a 1. Y podemos entonces de esta manera ver cómo afecta este, y justamente el sexo, ¿verdad? Entonces, para el sexo, el exponencial es 0.458, que es el valor que estamos teniendo aquí en este software, pues ya está reportado. Y si nosotros le quitamos a ese valor un 1, entonces tendríamos la versión en porcentaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que estamos diciendo que ese radio
por tener un arma decrece en un 54.2% para las mujeres, por supuesto cuando estamos comparando con los hombres. ¿Verdad? Entonces, esa es un tipo de comparación que podemos hacer de forma asociada. Vean que en este caso, el tener o no tener el arma, y le estamos explicando por sexo. ¿Verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Vean, por ejemplo, en el caso de la edad, tenemos un coeficiente de 0.020, es positivo, y una significancia por debajo del punto de corte de 0.05 y vemos el exponencial, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que y, por cada incremento en la edad, ¿verdad? Este OT, ¿verdad? Y aumenta en un 2%, ¿verdad? O tener por un año más, ¿verdad? De edad y por cada año que en general de edad que se tenga, entonces la asociación con este OT sería de 1.020 si es valor absoluto o en porcentaje sería el 2%, y como lo vemos acá. En el caso, por ejemplo, hay otros parámetros, ¿verdad? Que se pueden interpretar o inclusive podemos ver resultados de cuando, por ejemplo, a nivel de hay que parámetros que a nivel educativo, pues parece no ser un valor significativo en esta interpretación. Y antes de pasar de diapositiva, entonces quisiera hacer referencia a que vean que aquí, por ejemplo, el sexo está representado, entonces, aunque el sexo es una variable categórica, ¿verdad? Podemos representarlo justamente numéricamente. Entonces, de esta forma, uno podría decir que la presencia-ausencia, ¿verdad? Un 0, un 1. Por ejemplo, en el caso de tener un arma, entonces esta razón OT de tener un arma decrece en 54.2% para las mujeres, ¿verdad? En este caso, entonces se está haciendo una representación eh, de, 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 sexo, ¿verdad? Con un 0 y con un 1. Y ese tal vez es un poquito más difícil de ver la interpretación, ¿verdad? Porque no es que haya por cada aumento en el sexo desde el punto de vista de 0-1, ¿verdad? Sino más bien me refiero a la condición de ser categoría 0 o ser categoría 1, ¿verdad? Entonces, ahí la interpretación puede ser un poco más confusa, pero donde lo podemos ver mucho mejor, ya explicaba que era el caso de la edad, ¿verdad? Que por ejemplo aquí, por cada incremento en la edad, cada año que incrementa la edad, entonces la relación OT eh, incrementa en un 2%, ¿verdad? Entonces nada más ahí quería aclarar esa parte. ¿Y cómo comparamos los modelos? Mencionábamos que existe también el criterio de información de Akai, que podríamos utilizar la de Vianza, pero de hecho nosotros lo vamos a enfocar con un criterio que en realidad es como de los más populares para la comparación, que es el criterio de información de Akai, que lo que va a hacer es estimar error de la predicción, ¿verdad? Y por lo tanto va a evaluarnos qué tan buenos son los modelos. ¿En qué sentido? Bueno, aquí utiliza información, ¿verdad? Calcula unos parámetros y calcula este valor del criterio de información de que hay que, y entre menor sea ese valor, el modelo es mejor. Por supuesto, hay que aplicar el principio de parsimonia, ¿verdad? Entonces significa que también favorecemos modelos más simples. Y además, este valor de Akaike no, digamos, uno no tiene un punto de corte, todo es completamente relativo. Entonces podemos decir, pueden existir dos modelos diferentes y no son comparables sus respectivos valores del criterio de información de Akaike, este parámetro. Pero lo que sí podemos decir es que si estamos corriendo un modelo, incorporamos o removemos una variable y se reduce este valor, entonces sí podemos decir de forma relativa que tenemos un mejor modelo,
Bueno, entonces eso es importante de interpretar. No es como que exista un valor de 30 o de 1000, ¿verdad? Y que eso ya signifique que es un mejor o peor modelo. No el valor absoluto por sí solo. Y la forma de cómo hacer la comparación, pues uno puede correr justamente diferentes iteraciones, por ejemplo, de un modelo en el cual tiene varios predictores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí entonces, pues de nuevo no les estoy dando ningún contexto, pero estos son como datos en el cual se están seleccionando diferentes posibles predictores y se calcula el criterio de información de acá, y que entonces el mejor modelo, los más parsimoniosos, ¿verdad? Como lo vemos aquí, los modelos más parsimoniosos son aquellos que tienen el menor criterio de información de acá y que final. Y esto al final y lo que implica, ¿verdad? Es que entonces vamos a seleccionar los modelos más simples y no solo por su estructura, sino que vamos a poder comparar el criterio de información de acá y que para que nos diga o nos oriente para esa selección final. Y en el caso de la regresión logística, volviendo, por cierto, esto era el criterio de información de acá que aplica para todos los tipos de modelos lineales generalizados, ¿verdad? Por supuesto también a la logística. Pero regresando justo a la regresión logística, en el cual tenemos la curva sigmoide, entonces lo que vamos a hacer es representar los fracasos y los éxitos, como ven aquí, en estos puntos, esos serían los casos, crece, no crece, este ¿verdad? Por ejemplo, una condición u otra representadas en ceros y unos, inclusive podría ser más valores, pero en general lo que vamos a hacer es modelarlo así con una función cuya gráfica va a tener esta forma de S, ¿verdad? Lo que llamamos la forma, una curva sigmoide o en forma de S. Y entonces a partir de los datos que solamente son de categoría 0, 1, establecemos un modelo que es una curva como tal, ¿verdad? Ya no es, o sea, es justamente continua, pero que la idea es que va a establecer un punto de corte a partir del cual dice, bueno, esto pertenece a la categoría 1 y antes de eso pertenece a la categoría 0, ¿verdad? Que es al fin y al cabo lo que estamos modelando. Entonces, vean aquí en el caso de la regresión logística, de nuevo tenemos la ecuación, ¿verdad? Con esta transformación de la variable y se va a asociar linealmente y tenemos los diferentes componentes de la variable aleatoria, que en este caso cumple una distribución binomial. Tenemos el componente sistemático y la función de link. Entonces, ya teniendo todo esto en conjunto, nosotros podemos ver cómo interpretamos esto. Entonces, al final, cuando uno hace la regresión logística, no va a tener y igual, ¿verdad? O p igual. Lo que vamos a tener es el logaritmo de los éxitos sobre fracasos, que es con esta función log, ¿verdad? Y eso es lo que tiene un comportamiento lineal. Si este comportamiento de beta 1 o de B1 es mayor a cero, entonces vamos a ver que la curva es creciente y si es menor a, perdón, si es mayor a cero es creciente y si es menor a cero, entonces vamos a ver que justamente es decreciente. Entonces, esa información luego la vamos a utilizar. Y aquí es muy importante hacer conciencia, ¿verdad?, de por qué la regresión logística tiene un, por decirlo así, un modelo propio para variables que son representadas con 0, 1. Vean aquí 0, 1. Porque esto lo que nos permite limitar a que tenemos una curva que solamente su rango, ¿verdad? Los valores y se mueven entre 0 y 1, justamente. ¿Verdad? Entonces, las predicciones las podemos, en los valores de Y finales que se utilizan, van a ser sujetos del punto de corte que mencionaba antes, pero al fin y al cabo todos van a ser valores que se acercan a cero o a uno. Si nosotros usamos una regresión lineal, ¿verdad? Eso es una recta, justamente todos los valores, si usted incrementa mucho el X, los valores van a dar muchísimo más que uno. Y ese no es, digamos, al final un objetivo del modelo, porque el modelo estaba representando una variable que solamente se explica como 0, 1, presencia, ausencia, crece, no crece, sano, enfermo, ¿verdad? Dijimos que esas eran las únicas categorías. Entonces no podemos decir, por ejemplo, fallecido o muy fallecido, ¿verdad? Como en escalas, ahí no tiene sentido. Entonces hay razón por la cual tenemos nosotros una forma de limitar que el valor y solamente pueda variar justamente entre 0 y 1 por el tipo de variable que estamos trabajando. Y esto es una representación de eso mismo,
¿verdad? Ven ahí como en la curva en naranja está limitado entre 0 y 1, mientras que con la curva o la línea en color azul, el modelo lineal sí puede salirse, sí se va a salir de esos rangos de valores de y por arriba de 1 o por debajo de 0, lo cual no tendría sentido para la variable en estudio. Ya para ir a la última parte, nada más recordarles que les mencionaba que la forma en cómo se hace el contraste de hipótesis es utilizando una distribución que es una chi cuadrado para la valoración final. Ven aquí donde está el logaritmo de ese odds, ¿verdad? Y eso es lo que tiene una asociación lineal. Entonces se calcula el chi cuadrado, se tiene el estadístico, se hace eh, el contraste de hipótesis como tal con estas distribuciones y se decide si el parámetro o el predictor eh, eh, que ha incluido o no. Entonces, muy rápidamente les voy a mencionar un par de ejemplos con la interpretación y ya ahora sí con un poco más de contexto para que veamos la aplicación. De hecho, lo vamos a también ver en la parte, por supuesto, del tutorial. Entonces, ven aquí, por ejemplo, supongamos que se está evaluando y es un estudio en el cual está evaluando la apnea del sueño, ¿verdad? Que se refiere a aquellas personas que dejan de respirar durante unos segundos. Y en una gran parte de esto está explicado por un problema en el músculo del cuello. Y eso lo repiten durante la noche. Entonces, se puede valorar si justamente esta situación es grave o no. Y lo que se determina es el número medio de apneas en una hora. Entonces, si es más de 30, esta situación es peligrosa, lo cual entonces lo vamos a representar con 1. Y si es menos de 30, se considera no grave. Entonces, tenemos situación de apnea grave y no grave, que será nuestra variable dependiente. Y queremos ver si se puede ajustar un modelo para predecir la probabilidad de ser grave sabiendo la presión sistólica, ¿verdad? Que es lo que se tiene aquí. Entonces, lo que se va a asociar es la presión justamente con una aparición grave o no grave de la apnea. Entonces, el objetivo es contrastar un modelo que explique las probabilidades de que un paciente de apnea sea grave o no, de acuerdo a estos datos que vamos a tener en este ejemplo 158 datos procesados de individuos que tenemos esa información de la presión y, y la clasificación, ¿verdad? Como grave o no grave. Entonces, cuando se ha implementado el modelo, ¿verdad? El modelo lineal generalizado, lo que se asocia es justamente las apneas, ¿verdad? Con un punto corte de 30 y 0,1, ¿verdad? Grave o no grave, con respecto a la presión. Luego vamos a ver que aquí entonces uno tiene que indicarle cuál es la distribución, ¿verdad? Que en la regresión logística dijimos que es la distribución binomial. Y, y entonces cuando, y podemos por ahí, por ejemplo, ver cómo se calcula la devianza y demás, pero nosotros lo que vamos al fin y al cabo digamos, desde un punto de vista práctico, es comparar el criterio de información de Akaike, que en este caso es el único modelo, entonces por sí solo no tiene ningún significado, en este caso dio 200,42, y podemos ver que el factor de presión arterial está por debajo del punto de corte. Entonces, la significancia nos indica que este posible predictor es significativo. Y además, cuando vemos aquí el coeficiente y para la presión, podemos ver que es de 0,04. Es un valor positivo. Entonces, ese valor nos va a indicar la dirección, ¿verdad? Positivo, y la magnitud de 0,04. Entonces, nosotros podemos eventualmente calcular el exponencial de e a la 0,04. Y eso nos, entonces el exponencial de e a la 0,04 y demás, eso nos da 1,05. Entonces, ¿qué estamos interpretando de esto? Que existe una asociación lineal entre la variable de transformada, ¿verdad? Que sería la variable que está representando eh, si la apnea es una condición grave o no grave, con transformada, ¿verdad? Que veamos aquí la transformación, es esta, el log, ¿verdad? Y una relación lineal, que en este caso sería el intercepto, más el valor del coeficiente por el valor de la presión, que es la representación justamente
de esto. Vean aquí la relación lineal con respecto a la variable transformada. Si nosotros despejáramos el P, entonces tendríamos, eso no lo hacemos matemáticamente, nada más sustituimos de la ecuación que les había presentado antes. Y aquí uno, por ejemplo, ya podría, por ejemplo, si tiene un valor de presión para un individuo que no sabe cuál es su categoría, entonces puede cambiar aquí, por ejemplo, si fuese, por decir algo, 120, entonces puede cambiar aquí el valor de 120 y calcular justamente y ver si este valor P se acerca a cero o al uno. Y con eso decidir o hacer una predicción si pertenecería a la categoría no grave o grave. Y en el caso del odds ratio, ¿verdad? Que en este caso lo calculamos y nos da 1.05. Entonces lo que nos indica es que por cada unidad que suba la presión, la posibilidad de tener apnea grave es incrementada en 1.05 en comparación a no tenerla, ¿verdad? Es decir, un 5%, que recordemos que eso sería quitarle el 1 y multiplicar por 100, ¿verdad? Es decir, un 5% de incremento. Entonces, es importante la presión, ¿verdad? Como estamos viendo. Y la interpretación, pues debemos ajustarla a que la transformación de la variable y fue logarítmica y por eso entonces la exponencial. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ser grave si el paciente tiene una presión diastólica de 170? Entonces, esa presión, al sustituirla aquí en 170, pues nos va a dar aquí este valor de 0.7. Y este, eso implicaría que si está por arriba, digamos, por ejemplo, si lo hacemos a la probabilidad de la mitad, 0.7 es mayor a 0.5, significa que finalmente va a ser asignado a la categoría de que sí, ¿verdad? Entonces, alguien con una presión de 170, que por supuesto ya es alarmante, es posible que tenga episodios de apnea grave, ¿verdad? De esto es lo, digamos, como haríamos eventualmente la predicción. Y bueno, nada más para finalmente, antes de pasar a los ejercicios, les digo que existen en realidad otros tipos de modelos que no son los modelos lineales generales ni los generalizados, sino otros que llamamos modelos de efectos mixtos, ¿verdad? Que ya sea con distribución normal o una familia exponencial de funciones, ¿verdad? Entonces lo que llamamos modelo lineal mixto y mixto generalizado. ¿Verdad? Que no vamos a cubrir aquí, ya son casos, digamos, mucho más especiales. Inclusive el análisis multivariante tiene muchísimas otras aristas, este, que va a depender, digamos, inclusive de técnicas de reducción de datos, o inclusive si hay múltiples variables Y que se tratan de modelar. En este caso, nosotros hemos venido trabajando con una única y variable Y, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el término de la regresión múltiple, ¿verdad? Por ejemplo aquí, pero podría ser que hayan varias variables Y que se estén modelando, entonces podríamos tener modelos, por ejemplo, como el MANOVA, o inclusive otras consideraciones, ¿verdad? Como les decía, asociación, por ejemplo, entre una variable que es representada en 0, 1, entonces tenemos la regresión logística y otros tipos de análisis, ¿verdad? Que en este gráfico pues se representa muy claro, ¿verdad? Todas las diferentes opciones. Nosotros nos hemos enfocado básicamente en dos tipos. Claro, son dos tipos que son muy poderosos y que son, digamos, de los análisis más usuales, por ejemplo, para el público en general de profesional en biociencias, ¿verdad? Que normalmente no hacemos ya pensando, digamos, en no modelos sumamente complejos donde posiblemente se requiera ya de personal de estadística muchísimo más entrenado y especializado. Y bueno, esto es una representación de eso mismo, de otros tipos de modelos, donde podemos ver, por ejemplo, los tipos de variables que se pueden asociar, si la variable dependiente es una o si son más de dos, ¿verdad? Y el tipo eventual de análisis. Otro resumen de análisis multivariantes para diferentes condiciones que no fueron cubiertas en este curso. Entonces, con eso terminamos esta parte, así que vamos a proceder ahora sí a la sección de relacionado con el análisis en R. Así que voy a cambiar a esa sesión.
Ok, hola de nuevo. Ahora entonces estamos continuando con esta parte ya del trabajo en R. Entonces aquí lo que he hecho es nada más abrir R. Ahí lo tenemos ya listo. Y lo que voy a hacer es entonces de la plataforma del curso voy a descargar los datos. Vamos a utilizar los mismos de presión sistólica que los estoy incluyendo en una carpeta. Este que he puesto GLM aquí en el escritorio, que solamente entonces he descargado esos datos y vamos a tener unos datos de presión y otros datos de fricción. Entonces ya los vamos a ver cada uno de ellos. Y además aquí vienen las instrucciones para la sesión de trabajo en R. Entonces, aquí vemos las instrucciones que vamos a iniciar de igual manera con un script, el cual nos permite, bueno, vamos a tener una información general, ¿verdad? Primero del análisis y, la librería C++ y poco a poco lo vamos a ir finalmente desarrollando. Entonces, y lo que voy a hacer aquí en el R, primero voy a abrir un script, lo voy a hacer igual que antes, digamos, desarrollando todo desde cero, porque la idea es que generalizados, en este caso, modelos lineales generalizados, y voy a empezar justo con las librerías, o bueno, propiamente bibliotecas. Pero bueno, vamos ahí. Entonces, las librerías que vamos a estar utilizando hoy son las mismas de 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 la vez pasada, que nos van a permitir tener varios gráficos. De hecho, bueno, aquí yo estoy haciendo esto, lo hemos separado como dos análisis separados, ¿verdad? Pero en otras versiones del curso a veces damos la doble teoría de modelos lineales generales y generalizados y luego el análisis de datos lo hacemos en conjunto. Entonces voy a correr ahí los dos paquetes, todos están funcionando muy bien. Entonces voy a guardar bueno, antes de guardar tengo que asignar la sesión de trabajo. Lo estoy haciendo directamente aquí desde el menú. Entonces ahí ya lo he seleccionado, ahí tengo los dos archivos y si no, pues puedo copiar este código y es el que te ejecuto aquí directamente. Y entonces aquí tenemos esta parte y vamos ya a proceder. Voy a guardar este script. LM clase. Entonces ahí mismo lo voy a guardar. Y ya podemos ver que ahí está. Ok, vamos a continuar. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los puntos que nos solicita el tutorial y lo que vamos a hacer, entonces por supuesto, es ir operando o haciendo los análisis que se solicitan. Entonces lo primero que vamos a hacer entonces dice modelos lineales generalizados, ¿verdad? Entonces lo primero, el caso general dice cargar los datos de presión, que son los mismos que hemos utilizado en modelos lineales generales. Y recordemos que estos son de personas que se mudaron de la zona rural alta a zonas urbanas bajas y se quiere evaluar cómo diversos factores numéricos afectan la presión sistólica. Entonces, ese digamos sería el caso. Entonces, ese es el primer punto. El punto, ahí, vamos a correrlo acá. Que es el punto A. Entonces voy a tenerlo por acá. Entonces voy a seguir haciendo igual que la vez pasada. Entonces cargar datos sería el primer punto. Y recuerden que, bueno, aquí podemos llamarlo como quieran. Yo muy simplistamente le voy a llamar datos y vamos a utilizar entonces que nos lea. Esto está en un formato CSV y entre comillas vamos a poner entonces los datos de presión. Ahí está. Ahí podemos ver. Esto lo habíamos hecho la vez pasada, son las mismas variables, ¿verdad? La misma base de datos, tenemos la presión sistólica. Entonces, hemos cargado los datos, pero además el, el análisis, entonces en el segundo punto dice, obtenga las estadísticas básicas para, utilizando las funciones del summary, multist y el core plot mixed. Ok, entonces vamos a proceder con eso. Entonces vamos a seguir acá. Desde el punto B.
Vamos a ponerle aquí visualización y exploración. Visualización. Ok. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, ahí podemos utilizar el summary para datos, ya esto lo habíamos hecho, y podíamos ver ahí todos los diferentes parámetros, por ejemplo, dónde se mueve la edad, mínimo, máximo, la región, los años de vida en la región urbana, el peso, altura, los pliegues, el pulso y la presión sistólica, que finalmente es la que vamos a estar modelando. También vamos a utilizar el multi-IST, ¿verdad? De ese para los datos, y recuerden que si nosotros lo hacíamos así directamente, él lo que nos va a desplegar son los gráficos, pero todos, el eje X es homogéneo. Entonces, una de las correcciones que hay que hacerle o ajustes es que sí le vamos a pedir que global sea false, esto de manera tal que para cada variable ajuste el propio rango o digamos como sí, el rango de valores de X para cada una de las variables. Podemos ver en este caso que la variable Y, ¿verdad? Que estamos modelando, que es la presión sistólica, habíamos visto que tenía una distribución que era normal. Sin problema vimos ya que el modelo lineal general es un caso específico de un modelo lineal generalizado, así que sin ningún problema podemos utilizar este. Y lo otro que vamos a hacer es el core plot mixed, que en este caso hay que indicarle los datos de correlación. Entonces, lo primero que debemos hacer es bueno, correr esta función con la función core, ¿verdad? Calcular la correlación y luego graficarlo. Core plot mix lo que va a hacer es graficar y con core vamos a calcular la correlación en una matriz. Esta matriz va a venir representada en datos y recuerden que hay que especificar el método, el método que se estamos utilizando en este caso. Entonces, la correlación, si recuerdan de la clase pasada, utilizamos, por ejemplo, Spearman como método de análisis. Y podemos ver ahí, y recuerden que el objetivo de esto es ver inclusive si hay algún parámetro, si hay colinealidad y demás, pero ya habíamos explorado que este no era el caso. Entonces, de momento, pues no tenemos mayor implicación de este tipo de la exploración de los datos. Esto lo estoy haciendo un poco más rápido porque es lo mismo, son los mismos datos que hicimos la vez pasada, pero nada más aquí considerando que necesitamos una, ¿verdad? Los respectivos ajustes para estas condiciones. Ok, vamos a pasar al punto C, que en el punto C dice define un modelo lineal generalizado usando el peso como predictor de la presión arterial y vamos a calcular los bueno, los parámetros y hacer una interpretación de los resultados. La interpretación les mencionaba que voy a poner el modelo simple. Y en este modelo simple lo que vamos a hacer, entonces, siempre normalmente es algo exploratorio, ¿verdad? Entonces vamos a llamarle simple. Y muy parecido, la semana pasada, bueno, en la sesión previa, decíamos que utilizábamos aquí una función que era LM para asociar justamente las variables con estos modelos. Aquí vamos a poner GLM. Entonces, esa es la diferencia. Esta G, así diríamos que es un modelo que asume una distribución normal. Con esta G, lo que estamos dando opción es que no necesariamente sea una distribución normal, ¿verdad? Ya como un modelo lineal generalizado. Entonces vamos a colocar, y recuerden que hay que colocar los nombres de los parámetros, ¿verdad? Entonces lo primero es que presión sistólica, que tenemos aquí, lo que estamos asociando con, de acuerdo a la indicación, lo estamos asociando con el peso, ¿verdad? Entonces estoy nada más asegurándome que tengamos estos valores. Entonces vamos a asociar lo que sería la presión sistólica con el peso. Para unos datos, ya aquí le tengo que poner el rabito de chancho, que en este teclado no lo tengo, así que vamos a buscarlo así directamente en Google. Ok, ahí está.
Entonces vamos a asociar la presión sistólica, recuerden que escribimos primero el Y, que lo vamos a asociar justamente con el peso. Y los datos, perdón, y aquí hay que ponerle que data igual, entonces vamos a ponerle los respectivos, ¿verdad? De los respectivos datos. Entonces con esto lo vamos a calcular, ahí ya está siendo ejecutado. Y con con este modelo, recuerden que nosotros podemos con summary, en este caso simple, entonces ver los resultados. Entonces nosotros podemos ver aquí que cuando asociamos, voy a ir aquí al resultado, dice estamos aplicando un modelo lineal generalizado asociando la presión sistólica con respecto al peso de los datos contenidos en datos. ¿Verdad? Aquí podemos ver los residuos de la desvianza, ¿verdad? Que les dije que la interpretación pues la vamos a enfocar en realidad, digamos, bueno, tiene que ser comparativo y con el criterio de información de Kaique, pero podemos ver que, por ejemplo, el peso aquí justamente sale con un valor P menor a 0.05, al 95% de confianza significa que el peso está asociado linealmente con la presión sistólica. Vean que no estamos en regresión logística, ¿verdad? Por eso es que todavía no es de la variable transformada. O, digamos, si queremos incluir el concepto de la función transformada, es que es la función identidad. Entonces, que el peso transformado y que vuelve a dar ella misma, ¿verdad? La función identidad. Entonces, el peso está linealmente asociado con la, la, la presión y podemos ver aquí que el criterio de información de acá hay que es de 304.02. Y eso es lo más que podemos decir. Bueno, no es lo único que podemos decir, porque sí podríamos decir además cuál es la ecuación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a explorar los otros modelos y luego vamos a ver si podemos obtener, bueno, inclusive lo podríamos decir aquí, la ecuación entonces sería, vamos a verlo ahí, Y, que en este caso el Y sería presión, ¿verdad? Es igual entonces a 66.59, bueno, redondeado ahí sería 0.6, más el valor del coeficiente que es 0.96 por el peso, ¿verdad? Esa sería. Y vemos que, bueno, este peso, ¿verdad? Resultó ser significativo, por eso es que podemos decir justamente que esa es la ecuación. Ok, entonces tenemos ese caso. Vamos a seguir con el tutorial. Y, bueno, dice entonces a partir de este modelo, entonces predecir el valor de la presión si el peso es 80 y 70. Entonces, ese es el punto D. Vamos a hacer una predicción sin tildes. Entonces recuerden que para hacer una predicción, entonces vamos a utilizar una función que se llama predict. Y esa función de predicción, lo que debemos incorporar es el nombre del modelo sobre el cual él va a tomar los parámetros. Y vamos a construir una variable que se llama nuevos datos, en el cual le vamos a indicar que es un data frame, en el cual el peso lo vamos a colocar como un vector, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle ahí los valores de interés. Por ejemplo, aquí nos decía, vamos a ver, 80 y 70. Entonces, ¿cuánto es el 80? Voy a poner el 70 y para verificar voy a ponerle en ese momento también el 0. Recuerden que verificar me refiero que cuando es 0, ¿verdad? Como es una recta, entonces nos debería dar este 66. Y si ejecutamos, ahí están, ¿verdad? El tercero es 66. Entonces, para 70 sería 133 y para 80 kilogramos sería 143 la respectiva presión. Entonces, estamos haciendo aquí este punto, ¿verdad? Relacionado con la predicción. Y ese sería el punto D. Vamos a pasar al punto E. Dice, define un modelo lineal generalizado usando todos los predictores y la presión arterial. Y de igual manera, entonces, vamos a valorar. Entonces, vamos con el punto E.
Entonces le vamos a llevar el modelo múltiple. Y lo que voy a hacer es aprovechar esto que tenía por acá. Voy a copiarlo. Le voy a llamarle múltiple. Ahí copiamos ese código. Y recuerden que colocando un punto, entonces podemos incorporar todos los demás parámetros. Entonces le vamos a decir que nos ejecute un modelo múltiple asociando la presión sistólica con todos los demás columnas y por supuesto para datos. Entonces voy a ejecutarlo ahí y con summary voy a ver justamente los resultados. Entonces podemos ver aquí todos los parámetros y resulta que a partir de esto nos sale que los años de vivir en la región urbana y el peso son los únicos parámetros que bajan de 0.05 el valor P, es decir, una confianza al 95%. Y todos los demás parámetros no son significativos, ¿verdad? Entonces significa que el modelo tiene esto. Vean que si comparamos el criterio de información de acá y que ahora es 301.56 y antes el modelo era 304. Bajó un toquecito, ¿verdad? Bajó un poquito, pero ahí tenemos varios factores que no son significativos, así que digamos, no, incluir estos elementos en realidad no tiene mayor relevancia, porque la idea es que sean con predictores ¿verdad? Candidatos justamente que resulten significativos. Entonces, por supuesto, eso significa que ahora vamos a hacer un modelo reducido, que justamente debería ser el punto siguiente. El punto F repite el análisis con modelo reducido únicamente utilizando los factores significativos. Entonces vamos con el punto F. Vean que todo esto es muy parecido a como lo hicimos la vez pasada en el modelo lineal general, modelo reducido. Entonces vamos a llamarle así, reducido. Y en este caso estábamos viendo que los factores determinantes eran el peso y años de vivir en la región urbana. Entonces, esos dos los vamos justamente a copiar. Más el reducido peso más los años de vivir en la región urbana. Y bueno, creo que sería solo eso. Es el modelo reducido. Y de nuevo el summary. Y ahí podemos ver que bueno, estamos aplicando el modelo, ¿verdad? Podemos ver cómo el peso y los años de vivir en la región urbana, solamente incluyendo estos dos, ambos siguen siendo reconocidos como significativos. Y el valor del criterio de información de Akaike es de 297.09, que es menor a los otros dos modelos, ¿verdad? Pero aquí ahora todos los factores son significativos. Entonces tenemos dos factores significativos y el menor valor del criterio de información de Akaike. Entonces vamos a seleccionarlo y estoy nada más viendo los otros casos. Listo. Entonces tenemos este caso resuelto, ¿verdad? Y que de momento es el que va, digamos, con mejor panorama. Entonces vamos para el siguiente punto. El punto G nos dice, repita el caso anterior, pero considerando la interacción entre esos dos factores. Entonces, con interacción, entonces sería todo esto parecido. Voy a editarlo nada más. Y aquí se va a llamar interacción. Y aquí igual interacción. Y nada más, recuerden que aquí nosotros si ponemos este por, ¿verdad? Con solo esta interacción, él va a automáticamente incluir los elementos individuales, como si yo pusiese
pusiera peso más, años más y este producto, ¿verdad? De hecho, entonces si lo hacemos así, él ya los va a incorporar. Entonces no es necesario ponerlos en lista. Ahí lo estoy ejecutando y volvemos a ver. Ven aquí donde los pone juntos, pero al mismo tiempo él ya automáticamente los va a poner separados. Y podemos ver en este caso que estamos metiendo nosotros una nueva condición que es más compleja y perdemos no solamente ¿verdad? No hay elementos que no son significativos, lo cual nos indica que no es el mejor modelo, sino que además nos sube un poquitito el valor del criterio de información de acá, que antes era 297 y resto. Eso significa que, entonces, esta interacción, ¿verdad? No nos ofrece mucho. De hecho, estamos perdiendo con estos dos criterios. Y significa que entonces el criterio que podemos seleccionar como ganador sería el modelo sin la interacción, ¿verdad? Con los elementos. Entonces aquí lo que voy a hacer, ¿verdad? Bueno, ahí no lo olvidé poner la instrucción, pero basado en esto, es basado en los modelos. El mejor es lo basado en los valores de criterio de información acá y que de los modelos, el mejor es. Entonces es el que asocia la presión. Entonces es el caso reducido, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí otra vez el reducido, el summary. Entonces es el que nos da justamente que la presión se asocia como 50.31 más 1.35 por el peso más menos 0.57 por años. Voy a escribirlos con AN. ¿Verdad? Entonces lo que nos dice es que por cada, por ejemplo aquí, por cada año perdón, por cada kilogramo que aumente, ¿verdad? En el peso, si los demás parámetros son constantes, entonces la presión aumenta en 1.35. ¿Verdad? Eso es lo que interpretaríamos. O los años de vivir en la región urbana, ¿verdad? Disminuye en 0.57 si todos los demás parámetros están fijos. Recuerden que era la presión, pero que estos dos casos estaban asociados a zonas urbanas bajas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un efecto de la altura. A diferencia de la zona rural alta. Y entonces ahí el efecto como tal, ¿verdad? Esta es la variable que está reportada en el estudio, pero posiblemente más bien está asociado como el fenómeno de la altura. Ahí es interesante, pues también, por supuesto, el estilo de vida, pero bueno, no es algo que fue incluido. Entonces nos limitamos a la interpretación que tenemos acá. Entonces con eso tenemos los puntos de los modelos lineales generalizados en el caso general, ¿verdad? Que es básicamente como correr el análisis como lo hicimos en la sesión anterior. Pero vamos a pasar ahora a otro tipo de análisis, un segundo caso de estudio que está asociado a modelos lineales generalizados, pero del tipo de regresión logística. Bueno, entonces ahí vamos a tener el siguiente punto que es el punto H. Entonces el punto que tenemos aquí, el punto H es regresión logística. Entonces lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. Y de igual manera, vamos a ver si vamos a explorar los datos con los histogramas. Entonces, vamos en el punto H. Aquí lo que voy a hacer en este momento, voy a limpiar todo, los gráficos y demás, ¿verdad? Digamos, esto es algo, un análisis independiente. Estoy guardando todo, limpiando aquí que no nos quede ninguna variable en el ambiente ni demás. Y datos, regresión logística. Entonces voy a llamarle aquí datos para diferenciarlo.
voy a ponerle F datos de fisión, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en qué consiste. Y de igual manera, entonces que nos lea un CSV. Y aquí en los archivos lo que tenemos son los datos estos de fisión. Entonces vamos a seleccionar estos datos. Si nosotros vemos la distribución de los datos, lo que vamos a tener es una información, eso está en la descripción justamente del caso, en el cual vamos a asociar si los datos corresponden a una evaluación si una bacteria se divide o no, ¿verdad? Lo que llamamos una fisión binaria, en función del tamaño promedio de la bacteria y la concentración de suero que requiere en el medio de cultivo. Entonces, vamos a colocar esos dos factores, ¿verdad? La concentración de suero y el tamaño promedio de la bacteria en micrómetros para definir si la bacteria, ¿verdad? Depende de esos parámetros, se divide o no. Entonces, lo que vamos a hacer con esta información, ¿verdad? Entonces, vamos a explorar los datos con la función multidist, como hemos hecho previamente. Entonces, ya hemos cargado los datos por acá, ¿verdad? Y no está de más hacerle un summary, entonces vamos a poner ahí los datos F. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el tamaño varía entre 1 y 20, el suero varía entre 1 y 2.6 como concentración y fisión binaria varía entre 0 y 1, pero esto es un caso en donde, esto lo voy a cerrar, en donde solamente hay valores de ceros o de unos, ¿verdad? ¿Se divide o no se divide? Entonces vean que este es un caso candidato para modelarlo por regresión logística en el cual suponemos que entonces cumple una distribución una distribución que entra dentro de la categoría de, de una familia exponencial de funciones, ¿verdad? Propiamente una función binomial, ¿verdad? El concepto de éxitos y fracasos. En este caso, se divide o no se divide. Entonces, eso nos hace posible que pensemos en una regresión logística. Tenemos una variable y modelada en 0, 1 y queremos entonces aplicar este criterio. Vean que aquí no tendría sentido decir un valor que no sea ni 0 ni 1, ¿verdad? Entonces, digamos, un 2 no tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos codificando 0 como que no se divide, 1 que se divide. Entonces, vamos a seguir con las instrucciones y las instrucciones nos dicen que bueno, nos faltaba el multist, ¿verdad? Entonces, entonces hicimos un resumen y con el multist vamos a pasar esos datos F. Pero esos datos F, ya sabemos que este multidis necesitamos quitarle el efecto global con false. Bueno, entonces ahora ahí que nos grafique y podemos ver aquí también las variables de vuelta. ¿Ok? Vean cómo tenemos las distribuciones de tamaño, que no sigue una distribución justamente normal, las concentraciones del suelo tampoco, pero particularmente los datos de fisión solo son o 0 o solo son 1. ¿Verdad? Entonces es ahí donde tenemos oportunidad de aplicar una regresión logística, modelando algo en este sentido. Entonces, el siguiente punto sería el I, que nos indica en el punto I, dice, realice un modelo de regresión logística usando el suero como predictor y fisión como variable dependiente y muestre la ecuación asociada. Entonces, aquí, modelo simple. Ok, voy a aprovecharme, ocupo ahí el robito de chancho. Voy a copiar acá. Entonces vean aquí las consideraciones. Vamos a escribir, recuerde que este es otro modelo simple. Yo voy a seguir arrastrándole la F para recordarme que son los datos de fisión. Yo ya borré todos los modelos que estaban aquí antes, así que no va a haber ningún problema en llamarle solo simple, pero nada más por si acaso. Entonces modelo, pero estos datos de fisión, entonces el modelo simple, lo que vamos a hacer es igual un GLM. Y los datos, vemos que aquí todo está escrito en minúscula, fisión y tamaño y suero. Ok, entonces este modelo simple nos indica que vamos a asociar el suero y fisión. Ok, entonces, ok,
Entonces vamos a asociar fisión con vamos a ver aquí, y suero. Entonces ahí lo tenemos. La fisión lo vamos a asociar con el suero. Y de igual manera, pues hay que indicarle cuáles son los datos. Ahí, que se llama datos F. Pero una consideración adicional es que tenemos que decirle que ya no es el modelo lineal generalizado, no, digamos, estándar o regular, sino que tenemos que decirle que cuál es la distribución y eso se pone poniendo la familia. Y esa familia, entonces le vamos a llamar aquí binomial, como lo vemos por acá. Entonces, con la familia binomial, tenemos ahí, hemos corrido el modelo y vamos a pedirle ahora el summary. Simple F. Entonces, con este caso, ¿verdad? Lo que tenemos es que hemos calculado el modelo lineal generalizado, pero con la familia binomial. Eso significa una regresión logística, ¿verdad? Y podemos ver cómo el suero, por ejemplo, representa un factor que es significativo por debajo del punto de corte. Y un criterio de información de acá hay que de 53. Bueno, entonces vamos a tener este parámetro para luego comparar, pero vemos que es significativo. Entonces, si nosotros asociamos, aquí viene un punto muy importante que es la ecuación, ¿verdad? Entonces, la ecuación. Recuerde que estamos en modelos lineales generalizados, pero específicamente con el caso de la regresión logística. Entonces, lo que vamos a modelar es el logaritmo de y, que en este caso el y sería fisión dividido sobre fisión, 1 menos fisión, perdón, 1 menos fisión. ¿Verdad? Ese es el valor que estamos modelando, ¿verdad? El logaritmo de fisión sobre 1, entonces sería el valor de dividirse sobre no dividirse, ¿verdad? Porque esa es una regresión logística, así lo pondríamos. Y el valor, entonces hay que asociarlos. Entonces nos daría menos 3,61. Bueno, ahí redondeado 62. Más 1,80 por suero. Entonces nos tocaría en esa forma. Entonces sería el intercepto más 1,80. Bueno, perdón, aquí 1,87. 1,87 por el suero. Sería en esa forma. Pero vean que esto está linealmente asociado no a fisión, sino al logaritmo de fisión sobre 1 menos fisión, donde fisión solamente adquiere valores de 0 o de 1, ¿verdad? Entonces, eso es donde modela la curva. Nosotros podemos hacer una visualización de esta curva, les voy a mostrar cómo. Aquí tengo un backup, ¿verdad? Porque es un código ya un poquito diferente. Pero voy a escribirlo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a elaborar un objeto que le voy a llamar curva, que va a ser un data frame. Y lo que vamos a hacer es una lista que queremos que la lea eventualmente como que tenga un nombre, un vector que tenga nombre que lo asocie al tamaño. Entonces vamos a pedirle que nos dé una lista de elementos, ¿verdad? Como una secuencia de elementos en donde el valor mínimo, esto es una versión automatizada, entonces vamos a decirle que el valor mínimo va a ser justamente el valor que tiene datos F para
tamaño, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo, váyase y busque cuánto es el mínimo de tamaño que existe en esa columna llamada tamaño dentro de los datos F y vea cuál es ese valor mínimo. Y de eso luego lo vamos a asociar, ¿verdad? Es una lista en el cual va a asociar de misma manera hasta el máximo. Lo que estamos estableciendo es un rango, ¿verdad? De que grafique los valores máximos o que nos genere una lista y una secuencia de números que van desde el valor mínimo hasta el valor máximo de los datos de tamaño que están contenidos en este objeto, ¿verdad? Datos F. Entonces, por ahí lo vamos a tener esa lista. Y luego, lo que le vamos a indicar es cuántos elementos queremos. Entonces, vamos a decirle len igual 500. Entonces, en resumen, ¿qué está haciendo este código? Va a agarrar el valor mínimo, de hecho, veámoslo así, desde aquí. Si nosotros vemos, le damos clic acá, el tamaño mínimo, máximo es 20 y el tamaño mínimo es 1. Entonces, va a agarrar del 1 al 20, del 1 al 20 y nos va a dar una lista y va a dividir eso en 500, en un número de 500, no, va a agarrar ese intervalo y lo va a dividir en 500 partes y cada uno de esos entonces luego lo vamos a utilizar para graficar. De hecho, si ejecutamos eso, vean que tenemos una lista y, perdón, aquí en curva y vemos ahí que está el 1, 1, 0.3, 0.2 hasta que llegue al tamaño final, ¿verdad? Que está representado en 500. Ahí, que ahí está, que llega hasta 20. ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo ese comando. Y luego entonces lo que vamos a decir es, vamos a agregarle a esta curva un valor de, una curva, vamos a asociar em, a esta curva le vamos a agregar una columna que vamos a denominar fisión, ¿verdad? Para que él prediga a qué categoría pertenece. Entonces vamos a ponerle esto, que prediga, utilizando el modelo simple F, ¿verdad? Ese es como habíamos llamado, utilizando los puntos que estaban en la curva y el tipo que queremos es que nos diga cuál es la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este código? Lo que va a hacer es agarra este set de datos de curva que había y nos predica para cada punto a qué respuesta pertenece, ¿verdad? Utilizando el modelo previamente implementado para esos 500 puntos. Bueno, te lo vamos a ejecutar. Ahí, vamos a ver qué me pasó ahí. Perdón, puse aquí tamaño. Bueno, estoy equivocado porque no era tamaño, aquí era suero. Sí, es cierto. En ese momento estaba hablando déjenme ver la instrucción si fue que me confundí ahí. No, de hecho no lo había leído. Sí, no, fue que me estaba adelantando, pero olvídalo, estaba haciendo vean que el modelo es de suero, entonces me dice que no encuentra el objeto suero porque yo le estaba dando información de tamaño. Entonces más bien aquí sería que suero, aquí sería suero, bueno, me pasó el error en la grabación, cosas que pasan normales, pero bueno, es fácilmente se resuelve fácil, porque claro, era suero, no tamaño lo que yo estaba modelando. Entonces aquí vamos a hacer, bueno, veamos la interpretación, el suero, datos F, el valor mínimo es 1, el valor máximo es 2.6, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer, bueno, el mismo concepto, va a tomar todos estos valores y va a generarnos la división de los puntos y ahora debería funcionar. Ahora sí. Bueno, entonces ahí tenemos ya digamos la predicción. De hecho, si abrimos nosotros la curva, podemos ver cuánto era el valor del suero, ordenado desde el valor mínimo al máximo, y le hemos agregado la columna de que nos diga cuál es la predicción, ¿verdad? Cuál es el valor de la fisión. Y ahora entonces ya corresponde, ahora sí, a hacer el gráfico. Entonces para esto vamos a hacer plot en el cual vamos a poner, entonces que vamos a asociar la fisión con el suero, ¿verdad? Vamos a asociar esos dos
donde tenemos los datos, data igual, datos F. Entonces, este nos va a generar un primer gráfico, veámoslo ahí, de puntos. Entonces podemos ver cómo está graficando la variable y, que es fisión, ¿verdad? Los valores que solamente admite valores de 0 y 1, esos en los datos originales, ¿verdad? Solo admite valores de 0 y 1, y en función del suero, ¿verdad? Por supuesto, entonces vemos que los puntos quedan nada más dependiendo de concentración, si crece o no crece. Entonces ahí lo tenemos. Esos son los datos originales justamente que teníamos como información de entrada, pero ahora vamos a agregarle entonces una línea en donde de igual manera vamos a asociar estas dos variables, fisión y suero. Ahí lo tenemos, pero ahora utilizando la curva, ¿verdad? La información de la curva, y de hecho vamos a ponerle también un color. Por ejemplo, red. Vamos a ver si así nos funciona. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, en este último punto, es agregarle una línea que representa lo que estaba en la predicción de curva. Vamos a ver si esto se ejecuta. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está la curva. Aquí no lo vemos de forma completa, ¿verdad? Justamente en la predicción, pero podemos ver la tendencia. Voy a ver si podemos extender esto un poquitito. Si nosotros repetimos esto, por ejemplo, voy a dejarlo así y voy a copiar esto. De hecho, esto, si no me recuerdo, era uno de los puntos. Este es el caso J, hacer el gráfico. Entonces, este caso J, vamos a ver aquí. Ahí lo tenemos, pero voy a hacer un extra. Voy a copiar todo esto con tamaño. Entonces, vean, aquí lo que estoy haciendo es, esto es un extra. Entonces voy a utilizar a modelar el tamaño con un modelo que voy a llamar 2, pero aquí lo vamos a asociar en lugar del suero con tamaño. Entonces ahí lo voy a ejecutar y tenemos los valores. Y ese extra, entonces aquí, ahora sí, voy a colocar tamaño. Bueno, ahí pueden hacer un reemplazar, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo estoy haciendo manualmente. Y el modelo se llama curva 2. Voy a llamarle curva 2, curva 2. Ahí creo que está. Curva 2. Y curva 2. Vamos a ver cómo nos va así. Entonces, vean, aquí va a correr el modelo. Y ahí está el resumen. Nos dice que tamaño significativo. Entonces, ahí lo vamos a tener. Y estamos corriendo data 2, que va a dividir ahora sí el máximo y mínimo de tamaño en 500 partes. Y va a crear ese objeto. Entonces, ahí está. Va a agregarle la predicción del modelo 2 a este curva 2. Ahí lo tenemos. Y, bueno, y aquí me falta cambiarle que esto sea tamaño. Entonces, creo que ahí tal vez ya pueda funcionar. Ahí se ve mejor y vean la curva. Esta ya sale como más, mucho más representada, ¿verdad? En realidad el otro modelo también estaba bien. Lo que pasa es que la sigmoidal quedó muy extensa, entonces no veíamos en el rango. Pero bueno, ahí está justamente la representación, en este caso de tamaño. Uno en esta parte, digamos, de los
de la representación. Esto nada más para ver el concepto, ¿verdad? Porque, y solo lo puede hacer con una variable, ya con más variables no podemos representarlo, ¿verdad? No tenemos un tercer punto gráfico, ¿verdad? Para gráficos 3D con más variables, pero bueno, la idea era justamente ver este, este concepto. Entonces ahí ya lo tenemos. Y el punto K dice, realiza un modelo de regresión logística usando los dos predictores y fisión como variable dependiente. Vean que en este caso solamente tenemos voy a cerrar estos, dos predictores que son tamaño y suero, ¿verdad? Entonces, J sigue el K con dos predictores. O digamos que sería como el caso múltiple, pero solo son dos, ¿verdad? Justamente. Entonces voy a llamarle múltiple y voy a copiar esto que está acá. Entonces podría ponerle tamaño más suero si quisiera o inclusive un punto, ¿verdad? Recordar que entonces tengo que ponerle que es de la familia binomial, ¿verdad? Tal cual para que sea la regresión logística. Entonces, y ahora le voy a pedir el summary. De múltiple. Aquí, por cierto, yo le estaba llamando F, así que para ser consistente voy a seguirle llamando aquí múltiple F. Ahí está. Y entonces podemos ver que en este caso, ¿verdad? El hecho de incorporar ambos, eh, ya de hecho ninguno pasa por el punto de corte de 0.05, ¿verdad? Entonces no, en este caso no tenemos una ganancia. Y donde el criterio de información de acá hay que es 13. Entonces ahí lo tenemos. Ahí el modelo con los dos predictores. Y como podríamos pensar, luego vamos a hacer un modelo de los dos predictores, pero utilizando la interacción. Entonces, al utilizar la interacción, ese sería el L, un modelo con interacción. Entonces voy a copiar esto, entonces sería interacción. Entonces aquí va a estar a componer ese interacción F. Y aquí interacción. Ahí me da algún warning, posiblemente porque ya estamos pidiéndole mucho al modelo. Vamos a ver. Claro, bueno, vean aquí el valor P básicamente está ya en los límites de su alcance, que no logra mayor cosa, ¿verdad? El criterio de información de que acá hay que es 12. Entonces, basado en eso, en los diferentes modelos que estamos viendo aquí, voy a contemplar inclusive el extra que hicimos de tamaño. Y entonces podemos ver que en general, vamos a ver, tenemos 11.836 cuando era tamaño y cuando era suero teníamos 53. Bueno, entonces considerando todos los que hicimos, el mejor modelo es el que incluye, bueno, es así directamente. Entonces voy a pasarlo por acá. Voy a tomar esta ecuación, pero la voy a editar, ¿verdad? Entonces sería de estos parámetros. Aquí abajo lo puedo poner. Entonces sería el que dice summary simple 2, ¿verdad? Que ese modelo
tenía era el que asociaba el tamaño, donde tendríamos 1.67, bueno, redondeado 1.68, más, perdón, ese es el de tamaño, entonces aquí más bien sería por tamaño, y aquí menos 16.8, ¿verdad? Así. Menos 16.8 más 1.68 por tamaño. Entonces, ese es el mejor modelo. Vean qué tamaño lo estamos asociando con fisión, ¿verdad? Pero no linealmente, esta parte se asocia con la fisión transformada con esta expresión. Ok, entonces ahí tenemos esa la ecuación. Algo que nos falta por hacer, bueno, vamos a ver aquí los puntos. Entonces, basado en los resultados y valores de este, dice selecciona el mejor modelo, que ya lo acabamos de hacer, y vamos a calcular el radio OT, ¿verdad? O la razón OT, ¿verdad? En valor absoluto y el que corresponde, y la interpretación que corresponde. Entonces, ese sería, estamos en el punto, uy, para ver cuál me salté. El L es el de interacción, bueno, y este es el M. Que es el último punto. Entonces, ahí tenemos este como mejor modelo, ¿verdad? Ahí ya lo tenemos. Entonces, lo que nos queda es finalmente calcular la relación OT. Entonces, para esto nosotros directamente lo que podemos hacer, voy a ponerle por aquí, es uno puede calcular la exponencial, así directamente, calcular el valor de la exponencial, pero nosotros podemos internamente y pedirle directamente que lea obtener la información, ¿verdad? El odd ratio directamente así, OR, igual, y que lea los coeficientes de nuestro modelo que se llama simple F, que era el segundo, ¿verdad? Que era el tamaño. Entonces, con eso lo tenemos ahí, que es, digamos, de 5.36, ¿verdad? Entonces, 5.36. Entonces, eso significaría, bueno, así directamente, 5.36 significaría, bueno, antes de darle la interpretación, perdón, voy a calcular nada más aquí, ¿verdad? Que esa sería, lo que estoy poniendo es como ecuación, ¿verdad? Que obviamente eso es fácil de hacer y que nos daría 436%. O en porcentaje, sería así. Entonces, ¿cómo es la interpretación? La interpretación de esto diríamos que entonces, si lo vemos desde aquí, entonces que por cada aumento de tamaño, la posibilidad de que esa bacteria eh, se divida es 5.36, basado en esta razón O, respecto a no dividirse, ¿verdad? O 5.36 veces la posibilidad de dividirse respecto a no dividirse. Que eso significa un incremento del 436%, ¿verdad? Un incremento del lot por cada aumento del tamaño en micrómetros. Entonces, de esa forma, estamos haciendo la interpretación, ya sea con el valor absoluto de la razón OT o el porcentaje. Entonces, esa sería la interpretación y como les decía, pues tenemos aquí una ecuación. Uno podría representar esta ecuación de la posibilidad de dividirse o no, como les decía, la versión explícita y a partir de ahí, pues justamente para un valor determinado de tamaño en micrómetros, entonces decidir si se divide o no. Ok, entonces con esta parte, estamos cubriendo ya el último punto del tutorial.
y, ¿verdad? Que sería la interpretación. Recuerden que si tuviesen más parámetros, esa interpretación hay que agregarle, y, ¿verdad? Si los demás parámetros son constantes, en este caso solo fue tamaño, el significativo para decidir si la bacteria se divide o no. Y entonces con esto tenemos esta parte del tutorial y en el texto del tutorial voy a agregarle la parte para que se incluya lo del tamaño, ¿verdad? Que originalmente no estaba colocado aquí cuando estoy grabando esto, y, pero ahí lo vamos a ver. Entonces nos queda una última parte del curso que es justamente ver una aplicación esto en caso de COVID. Entonces voy a cambiar de vuelta.